Hola a todos, yo soy Pablo de Huella de la Historia y esto es Historia por Dos, en donde vamos a ver la historia, pero contada a una velocidad mucho mayor. Hoy les traemos la historia de José de San Martín y su contexto histórico. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¡Vamos! En 1778 nace José Francisco de San Martín en Yapeyú, menor de 5 hermanos. Sus padres son Juan de San Martín y Gregoria Matorras. Para ponerles en contexto su llegada al mundo, tenemos que pensar que en 1780 se da la rebelión de Tupac Amaru y en 1781 Don Juan vuelve a Buenos Aires como parte del proceso de las reformas borbónicas. Pará. ¿Las reformas borbónicas qué es eso? En 1776 se llevan adelante las reformas borbónicas que dividen el espacio español en nuevas administraciones. Como parte de todo eso, y en vistas a la expulsión de los jesuitas de América, militares españoles se hacen cargo de la administración de los municipios vacantes de autoridad. Allí es cuando Juan de San Martín es designado para manejar los destinos de Yapeyú. En 1781 es trasladado a Buenos Aires y luego, como parte de recorte de personal, que era parte del espíritu de las reformas borbónicas, es que se traslada a España en 1783. En 1784 se instalan en Málaga, donde cursa sus estudios primarios. Para 1789, San Martín se incorpora como cadete al Regimiento de Infantería de Murcia. En ese mismo año, estalla la Revolución Francesa. No, la Revolución Francesa, ¿qué revolución? ¿De qué estás hablando? En 1789 se produce la Revolución Francesa que termina trastocando los ideales de toda Europa. Una revolución burguesa que se fue expandiendo y que cambió radicalmente el ritmo de los tiempos en el viejo continente. Es por esos años en los que San Martín se incorpora al Regimiento de Infantería de Murcia. En 1791 tiene su bautismo de fuego en Orán, en África. En 1793 guillotinan al rey de Francia y en 1796 muere Don Juan de San Martín, su padre, en la ciudad de Málaga. En 1804 Napoleón es coronado emperador y San Martín va a combatir a Cádiz. En 1807 combate contra las tropas de Portugal. En 1808 cae el rey de España y San Martín participa de la resistencia española contra los franceses. Se incorpora al regimiento de caballería de Borbón y es nombrado teniente coronel. Participa de la batalla de Bailén como parte de las guerras de independencia. Pero pará un poquito, la guerra de independencia en España. ¿Qué guerra de independencia? Si la guerra de independencia fue en América, no en España. Se inicia la guerra de independencia contra Francia, en donde distintas corrientes van a pugnar por liberarse del invasor francés entre 1808 y 1814. Se produce el movimiento juntista, basado en el principio de retroversión de la soberanía, y que instala una junta central en Sevilla, desde donde se comanda el proceso de liberación. San Martín participa de diversas batallas, recordándose la batalla de Bailén. ¿Y pero qué relación tiene la Revolución de Mayo con la guerra de independencia en España entonces? Tiene mucha relación porque en 1810 se produce la Revolución de Mayo en Buenos Aires, en donde los hacendados buscan sacarse de encima el lastre de la nobleza española. Esta burguesía necesita romper lazos con la corona para poder desarrollarse como clase social independiente del antiguo régimen, pensando en un gobierno más relacionado con los ideales de la Revolución Francesa de libertad e igualdad burguesa. San Martín decide entonces abandonar el ejército español y volver a América. En 1811 pide la baja del ejército español y se retira a Londres con 33 años. En 1812 viaja a Buenos Aires y es reconocido como teniente coronel de caballería por el primer triunvirato y crea el Regimiento de Granaderos de Caballo. Se funda la Logia Lautaro y se complota para instalar un nuevo triunvirato. En 1813 se produce la primera victoria contra tropas realistas en San Lorenzo. Se reúne la Asamblea del año 13, que no logra una independencia, ni tampoco la Constitución, pero se aprueban símbolos patrios, la libertad de vientre y el fin de la nobleza, y además del trabajo obligatorio para los pueblos originarios. En 1814 cae Napoleón y Fernando VII se plantea la recuperación de las colonias. San Martín se hace cargo del ejército del norte y en mayo deja el mando a Güemes, retirándose a Córdoba para mejorar su estado de salud. Se crea el directorio y se le encarga la gobernación de Cuyo, desde donde empieza a prepararse la logística para liberar Chile y Perú. En 1816 se sanciona la independencia, después del intento de Abilbear en 1815 de entregar a las Provincias Unidas a Inglaterra. El nuevo director supremo, Pueyrredón, lo nombra general del ejército de los Andes para comenzar su campaña cruzando la cordillera. Pero cruzar los Andes, ¿para qué quería cruzar los Andes? Sí, era necesario cruzarlos porque avanzar hacia el norte por el Alto Perú era muy difícil y se busca rodear a los realistas conquistando Chile y Perú para aislar a los que estaban en lo que, más adelante sería Bolivia. En 1817 se inicia el cruce y se obtienen las primeras victorias como la de Chacabuco, entrando en Santiago de Chile el 14 de febrero. San Martín vuelve a Buenos Aires a buscar apoyo para seguir su campaña a Perú. En 1818 se declara la independencia de Chile y se produce la derrota en Cancha Rayada y luego Maipú va a lograr su mayor victoria hasta el momento, consolidando la independencia chilena. En 1819, San Martín es convocado para luchar contra los federales. En 1820, Estanislao López y Ramírez derrotan al directorio en la batalla de Cepeda y se fractura la unidad de las provincias del Río de la Plata. San Martín quiere renunciar, pero es mantenido como general en jefe de la expedición a Perú. El 12 de septiembre de ese año va a desembarcar en Pisco
Y en España se produce una revolución que termina retrasando el apoyo de tropas realistas a América. Fernando VII jura a la Constitución de Cádiz y se inicia el trienio liberal. En 1821, el 12 de julio, se va a lograr entrar en Lima, proclamando la independencia del Perú, y es designado protector de ese nuevo país. En 1822 se entrevista con Bolívar en Guayaquil, dejándole el mando de la guerra y se retira a Lima, en donde renuncia a todos sus cargos y vuelve a Chile. Ya tiene para ese entonces 44 años. En 1823 se instala en Mendoza. Rivadavia, quien era presidente en ese momento, le niega la entrada a Buenos Aires para reencontrarse con su familia. El 3 de agosto muere su mujer en esa ciudad a los 25 años y finalmente va a poder llegar San Martín a la capital el 4 de diciembre de 1823. En 1824 se embarca a Europa junto con su hija. Se le niega el ingreso a Francia, por lo que termina quedándose en Inglaterra. La independencia americana se consolida finalmente el 9 de diciembre después de la victoria en Ayacucho por parte del general Sucre. Bueno, y mientras tanto, ¿qué pasaba en Europa? Bueno, en Europa tenemos a una Francia más o menos en el mismo panorama. Monarquías borbónicas, para las cuales San Martín era un peligro potencial para cualquiera de las coronas de esos países, y que tenía conexiones sabidas con el liberalismo británico. Te va a terminar yéndose a vivir a Inglaterra, a Londres, por esos años. Bueno, si llegaste hasta acá, suscríbete al canal, dale like a este video, dejanos comentarios que nos ayudas a seguir creciendo. Seguimos. Y en el Río de la Plata, entonces, ¿qué pasó? En 1826 Rivadavia es el presidente de una república unitaria. Para 1827 va a caer Rivadavia y Dorrego es designado gobernador de Buenos Aires. En 1828 Dorrego es asesinado por Lavalle en el mes de diciembre. Y a principios de 1829 San Martín está regresando a lo que sería Argentina y se entera en febrero, justo antes de desembarcar, de la muerte de Dorrego, por lo cual decide quedarse en Montevideo ante un potencial peligro de las nuevas autoridades. Después de 3 meses va a volver a Francia. En 1830 hay nuevas revoluciones en Europa. ¿Cómo fue En eso? 1830 estallan revoluciones burguesas en todo el continente europeo, tanto en España como en Francia. Se van a dar intentos de ampliar la representación de la burguesía por medio de estas revoluciones y revueltas, lográndose instaurar una monarquía parlamentaria con Luis Felipe a la cabeza. En España se intenta, pero termina con el asesinato de los líderes de esa revolución en Málaga. San Martín se va a mudar a París bajo la protección del nuevo rey, con el cual entabla una relación cordial después de su paso por la Bélgica independentista de esos años. ¿Más revoluciones en el 48? ¿Qué pasó? ¿No se solucionó nada con la del 30? Sí, en 1848 se va a producir una nueva revolución encabezada por la pequeña burguesía y la clase obrera, fundándose una comuna en París. San Martín, horrorizado por los hechos y siendo un blanco fácil por su relación con la monarquía, se va a retirar al pueblo costero de Boulogne-sur-Mer. Allí pasará sus últimos 2 años de vida y en 1850 morirá con sus 72 años en su casa. La vida de San Martín nos muestra que además de su genialidad militar, tenía unos ideales muy marcados y muy claros. Eran los de la burguesía capitalista que comenzaba a cambiar el mundo en el siglo XIX. Su compromiso llegó a tal punto de luchar en innumerables ocasiones por la Iberoamérica del yugo colonial y nobiliario que imponían los realistas, pero también lo vemos en sus años de exilio, siempre estuvo ligadas a las corrientes de la burguesía acaudalada, tanto en Inglaterra como en Francia. Cuando se produjeron los conflictos obreros en la Revolución del 48, San Martín decide abandonar la ciudad y ve con horror los reclamos y las formas de actuar del proletariado urbano de París en esos años. Claramente San Martín es un agente del liberalismo, es un agente del capitalismo que venía a cambiar los patrones de vida de la sociedad tanto europea como americana en un progreso a lo que sería la nobleza y el modelo económico feudal.